para que ustedes tengan con el contexto, se habla sobre el desarrollo de alguna estructura y luego vamos a hablar sobre alguna anomalía frecuente, ¿verdad? Y dentro de las anomalías que se observan en la formación del cráneo que son frecuentes son las cráneo-sinostosis, que significa un cierre prematuro de la sutura. La sutura que hemos comentado en la clase pasada, que nos sirve como el lugar para que el cráneo, el perímetro cefálico, crezca. Si las suturas se cierran prematuramente, lo que va a provocar es una anomalía en la forma del cráneo. Y dependiendo de qué sutura se va a cerrar, va a adquirir o va a tomar una forma determinada y esta se va a denominar va a tener un nombre, ¿no? Por ejemplo, si es que se cierra la sutura coronal, se va a denominar acrocefalia y epicefalia. Si es que se cierra la sutura sagital, se va a denominar escapocefalia y dolicocefalia. Y cuando solamente se cierra una de las suturas de manera asimétrica, ya sea la coronal o la lamboidea, va a denominarse plaquiocefalia. Mejor veamos algunas imágenes. Entonces, esta es una acrocefalia, donde vemos que la altura es mucho más alta de lo usual, ¿no? Dolicocefalia, este es un cráneo que se está viendo desde la parte superior, desde arriba, ¿ya? De tal forma de que esta sería la fontanela anterior y estos serían los huesos frontales y acá tendríamos los dos huesos parietales. Y la sutura que se ha cerrado es esta. Si ustedes se dan cuenta, esta línea debería verse, la parte central no debería verse de esta manera, ¿no? Como este surco. Esas son las suturas. Esta es una sutura, esta es otra sutura, esta es una fontanela, acá hay miren otra sutura, ¿okay? Entonces esta sería la sutura coronal, la sutura lamboidea y esta es la sutura sagital que se ha cerrado. Debería estar abierto y lo que vemos es que está cerrado. Esta escapocefalia se denomina así cuando el cráneo tiene una forma como si fuera medio alto y en la parte posterior está más elevado, ¿no? Y en muchos casos esta forma del cráneo se ve también por un cierre prematuro de la sutura sagital. Ven ustedes de que las otras suturas están abiertas, ¿no? Estas son las suturas. Ya tenemos el hueso frontal, parietal, occipital, etc. La plaquiocefalia es cuando, ya sea la sutura coronal o la lamboidea, se cierra solo uno de los lados. Acá vemos, estos son los dos huesos frontales, los dos huesos parietales. Entonces, el que se está cerrando es este, ¿ya? Entonces, al cerrarse esto de acá, lo que va a ocurrir es que este lado no va a crecer y vamos a ver un cráneo asimétrico, o sea, no va a tener la forma usual. Y la braquicefalia es cuando estas dos suturas se han cerrado prematuramente. Estas dos se han cerrado de tal manera que cuando uno mide la longitud antero-posterior es mucho menor de lo usual, ¿ya? Entonces, estas son las cráneo-sinostosis y las formas que adquiere, y para eso tienen para los nombres que tienen, entonces la braquicefalia, la dolicocefalia, la acrocefalia, etc. Cuando este cierre es muy severo, ¿ya? Cuando es muy severo, es decir, se cierran todas las suturas, ya sea a nivel de la calota, o sea, lo que cubre la parte superior y la base del cráneo, los huesos de la base del cráneo. En algunas ocasiones se puede ver una forma del cráneo que tiene esta estructura, ¿no? Como si fuera un cráneo entrego, por eso se llama cráneo entrego. Acá tendríamos una hoja, otra hoja y otra hoja, ¿ya? Bien, entonces son cráneo-sinostosis. Ahora vamos a ver lo que es el desarrollo de la cara y el cuello. En la cara, para la formación de la cara, del rostro, vamos a ver una estructura que se conoce como el estomodeo. El estomodeo es la boca primitiva, así se conoce. Hay nombres, digamos, en embriología que tienen un nombre diferente a estructuras anatómicas en el adulto. Entonces, el estomodeo o boca primitiva está rodeado por varios ríos en nuestra cara. No es una sola estructura única, ¿no? Sino son varios, está formado por varias partes, y estas varias partes se conocen como prominencias. Entonces, en este estomodeo
no es una, si bien la boca primitiva no es una estructura que esté en comunicación con lo que es la faringe, hay una membrana en la parte anterior que se llama la membrana bucofaringia y que esta se rompe al final de la cuarta semana. Entonces, en un inicio, la boca en sí, nuestra boca, no está en comunicación con la faringe, sino está separada a través de esta membrana bucofaringia. Y en la cara vamos a ver estos primordios faciales y el aparato faríngeo, ¿no? El aparato faríngeo principalmente es una estructura que va a formar parte de la cara, sobre todo la región inferior, el maxilar superior y el maxilar inferior, y también todas estructuras anatómicas del cuello. ¿Ya? Por eso dice acá la cara está formada por primordios faciales, que son estructuras que van a estar en la parte superior, y el aparato faríngeo. Entonces, el aparato faríngeo también se conocía previamente como los arcos branquiales, porque tiene una forma, inicialmente en la etapa embrionaria, que son estas estructuras, ¿no?, que están en la parte anterior del cuello, que se parecen a las branquias de algunos animales, ¿no? Por eso se conoce con ese nombre. Pero sin embargo, desde el punto de vista funcional, no tiene esa misma función que en estas especies, ¿no? Por eso que el nombre actualmente es el aparato faríngeo o los arcos faríngeos. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque se ven estas estructuras arqueadas, ¿no?, en la parte del cuello, pero que luego, lógicamente, si nos miramos unos a otros, no tenemos estas estructuras, ¿no? Estas estructuras han desaparecido. Y este aparato faríngeo, está constituido por 5 arcos faríngeos, 4 surcos, 4 bolsas y 4 membranas. Vamos a ver cada una de estas en detalle a qué se refiere. ¿Okay? Más o menos estos arcos faringeos, que son estas estructuras que vemos acá. Esta sería entonces la región craneal del embrión. Y acá estamos observando en la parte anterior del cuello. Es una estructura más o menos que se vería de esta forma, ¿no?, como si fueran mis dedos, claro, mucho más grandes, pero que va a estar en la parte del cuello. Incluso la parte inferior de lo que es nuestra cara. Y eso es lo que se está observando acá, ¿sí? Entonces van a ir formándose de manera progresiva un arco faríngeo, 2 arcos faringeos, 3, y los 4 arcos faringeos y eventualmente el sexto, ¿no? Acá vemos de que ustedes van a leer en las diapositivas que como que existe una discordancia en el sentido de que colocamos al inicio acá que el quinto y sexto arcos faringeos son rudimentarios y no visibles, ¿no? Hay algunos autores que dicen no, que el quinto no existe y que el sexto es muy pequeño y que se junta con el cuarto arco faríngeo, ¿ya? Pero vamos a tener esos conceptos porque seguramente si es que leen algunos textos, por ejemplo el AMA o el Carlson, etc., van a tener algunas discordancias, ¿no? Entenderán por qué hay esta discordancia, porque son embriones y a veces es complicado hacer los estudios, ¿no? Muchas de estos datos son extraídos de otras especies, ¿sí? Por eso, digamos, ¿por qué no existe hasta la fecha, digamos, algo establecido? Justamente porque no se puede estudiar embriones en este. Entonces, lo que les decía hace un momento, igual que, o mejor dicho, más que en genética, en biología o en el curso que van a llevar el próximo semestre en anatomía, ustedes tienen que tratar de interpretar las imágenes, no memorizarlas como tal, sino interpretarlas. Y darle una leída a la parte teórica, y lo que tenemos que hacer entonces es interpretar. Entonces, lo que justamente vamos a ver son imágenes. De hecho, voy a tratar de explicar las imágenes más que leer o describir lo que está en las diapositivas, en el texto. Y en este caso vamos a ver, esta sería la cara y parte del cráneo del individuo, ¿no? Entonces, en esta parte central, lo que estábamos hablando en la diapositiva, esto es el estornudeo, la boca primitiva, y al fondo, en comunicación con lo que va a ser el intestino primitivo, o sea, la faringe, se ve esta estructura que es la membrana bucofaríngea. Y vamos a tener estas prominencias. Acá tenemos 2 prominencias maxilares y 2 prominencias mandibulares, o sea, lo que va a ser la parte inferior y las 2 maxilas, ¿no? Y en la parte anterior, ¿por qué se ve esta estructura? Porque el embrión está en esta forma, ¿no? Siempre van a ver imágenes que van a estar en esta posición y va a estar, digamos, muy cerca de lo que es el corazón. Por eso
acá dice la prominencia cardíaca, ¿no? Y el corazón es una estructura que también inicialmente se ve de un tamaño grande. Entonces esto va avanzando en el desarrollo, solamente vienen 2 días, vemos que tiene una forma un poco más a lo que recuerda al rostro, y vemos que acá en este modelo ya se rompió la membrana bucofaringea, que ya está en comunicación con lo que es la faringe, la boca ya está en comunicación con la faringe, y acá tenemos estas dos estructuras que forman el maxilar superior y el maxilar inferior, provienen del primer arco faríngeo. ¿Y cuál es el primer arco faríngeo? Este es el primer arco faríngeo. O sea, el primer arco faríngeo forma 2 estructuras, ¿no?, que van a ser el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿ya? Y luego acá vemos el segundo arco faríngeo, el tercer arco faríngeo, y nuevamente este sería la prominencia cardíaca. Entonces, estas dos, la segunda y tercera, están en la parte inferior, lo que van a formar parte del cuello, ¿no? Y acá, bueno, en esta prominencia que se denomina frontonasal, esta estructura que va a la parte superior, por encima del maxilar superior, por encima de esta estructura, vamos a tener una redundancia, estructura que se conoce como prominencia frontonasal, ¿no? Porque es un nombre frontonasal, porque va a formar entonces parte de lo que es la frente y la nariz, ¿no? Y acá incluso en la parte de la nariz estamos observando estas 2 placoidas nasales, por eso su nombre frontonasal. Entonces, en los arcos faringios, o sea, estas estructuras, cada una de estas está constituido por un núcleo central de tejido mesenquimatoso. Hemos comentado que mesénquimas son estas células que van a estar en la parte media, ¿no? Y está cubierto por el ectodermo. Hemos comentado que el ectodermo forma la piel, entonces está en la parte externa, está el ectodermo, en la parte interna lo que es el mesénquima, y está revestido en la parte interior por el endodermo. O sea, cada arco faríngeo va a tener los 3, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y esto es lo que está mostrando en esta imagen, ¿no? Entonces, la parte externa, la piel, la parte media, lo que es el tejido mesenquimatoso, el mesodermo y también de las células de la cresta neural, y la parte interna, lo que va a ser el endodermo. Entonces, ¿cuál es la parte externa? Esto sería entonces los arcos faríngeos que se ven desde la parte posterior. O sea, los arcos faríngeos son estas estructuras que estamos viendo, que va a estar en esta posición, ¿sí? Y esta imagen lo que está mostrando es a este arco faríngeo desde adentro, ¿no? O sea, estamos extrayendo y se está viendo desde la parte interna. Y acá estamos viendo entonces la parte interna de lo que son los arcos faríngeos. Por lo tanto, por eso vemos acá en la parte externa se ve lo que es el ectodermo, o sea, lo que va a ser la epidermis. Esto sería el mesodermo, y en amarillo el endodermo. Casi todos los libros de embriología han tratado de uniformizar los colores para identificar qué es ectodermo, qué es mesodermo y qué es endodermo, ¿sí? Cuando ustedes vean de color azul es ectodermo, cuando vean de color amarillo es endodermo. ¿Bien? O sea, cualquier texto, ustedes cuando vean azul es ectodermo, cuando vean amarillo es endodermo. Entonces, y cada una de estas estructuras van a ser estos arcos faríngeos, ¿no? Estos son los arcos faríngeos. Entonces, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y cada uno de estos arcos faringios, a su vez, dentro va a estar constituido por una arteria, un cartílago y un nervio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Acá tenemos los primeros arcos faringios, segundo, tercero y cuarto arcos faringios. Entonces, en la parte externa, es decir, vamos a regresar. En la parte externa, este sería el arco faríngeo, vamos a ver una hendidura que se conoce como surco faríngeo, en la parte externa. Entonces acá tenemos los surcos faringios se van a observar en la parte interna y en la parte externa, perdón. Y en la parte interna, acá dentro de lo que les decía, si es que yo lo muevo de esta manera, se van a ver las bolsas faríngeas, ¿ya? Entonces el aparato faríngeo está constituido por los arcos faringios, los surcos faringios y las bolsas faríngeas. Ahora, esto ustedes vamos a revisar
Hitchcock y WLT para que exista esta diferenciación entre los arcos y las bolsas. Tenemos acá entonces este embrión donde acá se está observando esta prominencia cardíaca, es decir, si yo hiciera un corte a este embrión en esta posición, vamos a ver el corazón, ¿no? En esta parte se ha formado el sistema nervioso central, que es, digamos, la parte cránea, y acá estamos observando las diferentes bolsas faríngeas, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta bolsa faríngea, ¿no? Y el primer arco faríngeo va a dividirse en dos prominencias, que va a ser la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Y van a formar ¿qué cosa? El maxilar superior y el maxilar inferior. Y acá vemos eso, ¿no? Y a su vez, esta prominencia maxilar, la prominencia maxilar va a dar origen a huesos, el mandíbula maxilar, la porción malar, esta región de la cara, Bomer, y la porción del Bomer y porción del temporal. Y la prominencia mandibular, la parte inferior, dará origen al maxilar inferior o mandíbula. También el término anatómico es maxilar inferior, pero en algunos textos todavía mantienen el nombre de mandíbula. La porción escamosa del hueso temporal y los dos huesos sencillos internos, ¿no? El nivel interno es, perdón, el yunque y el mandíbula. Entonces acá vemos prominencia maxilar y prominencia mandibular. Estas dos estructuras es el primer arco faríngeo y que van a dar origen a estas estructuras. Entonces, ¿qué músculos van a formar? Van a ser músculos que van a estar relacionados. Si son músculos que van a formar el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿qué músculos tendrían que ser? ¿Qué función deberían tener? Masticación, para comer. No. Entonces, todos son estos músculos relacionados a la masticación. Ustedes seguramente en anatomía, cuando hagan un curso de anatomía, van a ver todos estos huesos, donde se insertan, qué función tienen, ¿no? Pero el primer arco faríngeo está relacionado a músculos de la masticación, ¿sí? Por lo tanto, si son músculos relacionados a la masticación, el nervio también tiene que tener esa función. ¿Y qué nervio está relacionado a la masticación? Es el nervio ligero. ¿Ya? Es el nervio ligero. ¿Ok? Y ustedes en esta sesión, ustedes van a ver, vamos a explicar sobre los arcos faríngeos y van a ver un resumen. Entonces, acá el resumen, en la parte superior está relacionado a los dos procesos mandibulares y maxilares, musculatura de la masticación y inervación al nervio ligero. El segundo arco faríngeo va a dar origen al hueso ilioides y al estribo, ¿no? Es el último huesecillo del interno. Y acá vemos, ¿no? Este sería entonces, este es el primer, esos dos son el primer arco faríngeo, ¿no? Acá vemos el segundo arco faríngeo que va a dar origen entonces, como decíamos, al estribo, este proceso estiloideo y este ligamento segundo arco faríngeo. Y este segundo arco faríngeo está relacionado a la expresión facial, ¿sí? A la expresión facial. Por lo tanto, como vemos acá en esta imagen, son todos estos músculos relacionados a la expresión facial, ¿no? Cuando nos admiramos, cuando reímos, etc. Por lo tanto, hay una serie de músculos, ¿no? Que están relacionados a la expresión facial, y el nervio que justamente va a provocar, digamos, el movimiento de estos músculos es el nervio facial, por eso su nombre es nervio facial, ¿sí? Nuevamente acá el resumen, ¿sí? El tercer arco faríngeo va a dar origen a la porción inferior del hueso ilioides, su asta mayor y el músculo estilofaríngeo y está inervado por el glosofaríngeo. Entonces acá tenemos el resumen del tercer arco faríngeo. Los huesos, los músculos y el nervio. Y como les decía al inicio, algunos autores dicen que el sexto es rudimentario, algunos dicen que no existe, pero acá estamos considerando, ¿no? Que el sexto y el cuarto se fusionan
y van a estar relacionados a la formación de la laringe, ¿no? A la laringe. Y la laringe a su vez está constituido por diferentes cartílagos que son estos de acá, ¿no? El tiroides, cricoides, etc. Por lo tanto, este cuarto arco faríngeo está inervado por la rama laringea del nervio vago, que es el 10º par, y también entonces están relacionados a los músculos intrínsecos de la misma laringe, ¿no? Para la formación, ¿sí? Para la producción de la voz. Nuevamente acá el resumen, ¿no? Cuáles son los músculos, cuáles son, en este caso ya no son huesos, sino cartílagos, porque los cartílagos también van a ser unir, digamos, a partir de isoderma y inervación, ¿no? Es el vago en realidad, pero el vago está subdividido en dos ramas, esta es la rama laringe superior y la rama laringe inferior. El quinto es rudimentario y no produce ni suele faltar. Pues vamos a ver ahora los surcos. Pues hemos visto los arcos faríngeos, que son estas estructuras, y los surcos son entre un arco faríngeo y otro, ¿no? Que vamos a ver en la parte externa. Para solamente ustedes se acuerden, ¿no? Que el único que va a formar una estructura es el primero. El resto se fusionan en uno solo, como ven acá. El segundo, tercero y cuarto se fusionan en uno solo. Al inicio se ve como una abertura, ¿no? Pero luego se cierra, se va a cerrar. Entonces, de tal manera, estos arcos que estábamos viendo, que son estas estructuras que van a estar en la parte anterior, el primero solo queda abierto y los otros tres se cierran. Entonces, cosa que vamos a ver, la estructura lisa que tenemos en el cuello. No tenemos esas estructuras, ¿no? Como vemos acá en la imagen, se han cerrado. Y el primero está relacionado a la formación del conducto auditivo externo. Y por eso persiste, ¿no? Para formar el conducto auditivo externo. Y por dentro, los que sí van a formar estructuras que van a ser funcionales son las bolsas faríngeas, que vamos a ver en la parte interna. De hecho, el primero tiene que estar presente porque va a formar lo que es el oído interno, ¿no? Entonces acá vamos a formar lo que es el oído interno y este es el oído externo. Y en el medio vamos a tener lo que es la membrana timpánica, ¿sí? Para la audición. Entonces, el primero, digamos, es el único también, otra vez, sí, que va a estar, digamos, en comunicación uno a otro, aunque va a haber una membrana en la parte central que va a ser la membrana timpánica, ¿no? Y vamos a ver que el segundo, tercero y cuarto sí van a formar algunas estructuras que vamos a ver a continuación. Acá nuevamente lo que nos está mostrando en la parte externa, estos surcos, el segundo, tercero y cuarto, se han fusionado y se van a cerrar. ¿Preguntas? Acá vemos la primera bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa y la cuarta bolsa. Entonces, ¿cuáles son los derivados de la bolsa faríngea? Acá vemos entonces primera bolsa, segunda, tercera y cuarta bolsa. Las siguientes imágenes van a ser las mismas. Vamos a ver primera, segunda, tercera y cuarta y bueno, totalmente la quinta bolsa, ¿no? Entonces, la primera bolsa faríngea, como estábamos hablando, va a ser parte del tubo timpánico, va a formar la trompa faringotimpánica y el conducto auditivo de eustaquio. ¿Sí? Está todo relacionado a la audición. Y claro, en la parte media, repito, vamos a tener la membrana timpánica, que sería esta estructura. La segunda bolsa faríngea dará origen a lo que es la amígdala palatina, ¿no? A las amígdalas palatinas. Estas estructuras, las amígdalas son estructuras que tienen la función de defensa, o sea, va a estar constituido por tejido linfático, ¿no?
Todo lo que es tejido linfático es de defensa, ¿ya? Pero vamos a ir ya conociendo algunos conceptos que vamos a hablar a lo largo de toda la carrera. La tercera y la cuarta bolsa faríngea están relacionadas a la formación de dos estructuras: la glándula paratiroides, el timo y esas dos estructuras. Entonces, bien acá en esta imagen tenemos la tercera bolsa faríngea. Se va a dar origen a la glándula paratiroides inferior y al timo. Y la cuarta bolsa faríngea dará origen a la glándula paratiroides superior. Entonces, pero si nosotros nos ubicamos, esta sería la región craneal, ¿no es cierto? Y esta sería la región caudal. Entonces uno podría decir, pero acá hay un error, ¿por qué están diciendo glándula paratiroides inferior que está encima y la glándula paratiroides superior que está por debajo? No tiene lógica. Pero cuando se forma el embrión, hay este fenómeno, digamos, de migración, ¿no? Y esa es una de las estructuras donde se ve este movimiento, ¿no? Donde la glándula paratiroides con el timo van a migrar, van a ir hacia la parte inferior, ¿no? Para que justamente la glándula paratiroides superior esté en la parte superior y la glándula paratiroides inferior esté en la parte inferior. Y lógicamente el timo se va a incorporar hacia la región torácica. ¿Sí? El timo está en la región torácica. Vamos a ver nosotros en las láminas que vamos a entregar en el laboratorio que el timo incluso va a crecer hacia la parte del tórax, ¿no? Porque hemos comentado los arcos faríngeos que forman estructuras del cuello y parte de la cara, pero no del tórax. ¿Sí? Eventualmente la única estructura que es parte del tórax es el timo, ¿no? Y el timo tiene una función también de defensa, inicialmente en la capa pediátrica. Así que esto es lo que digamos está escrito en estas dos bloques. Entonces, en resumen, acá tenemos la trompa faringotimpánica, el conducto auditivo externo, esta membrana timpánica, la segunda bolsa faríngea, la amígdala palatina, la tercera bolsa de la glándula paratiroides del timo y la cuarta bolsa de la quinta bolsa es la glándula paratiroides y el cuerpo último membránico. Y la única membrana que va a persistir, que va a formar una estructura, acabamos de decir, es la primera. El resto se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque los surcos que están en la parte externa van a desaparecer, como vemos acá en la imagen. ¿Sí? La lengua también se forma, es una estructura que se forma de los arcos faríngeos, ¿no? Pero se va a formar en la parte interna, ¿no? Como hemos visto esta imagen, como hemos comentado otras veces, es una imagen que está viendo a los arcos faríngeos desde la parte interna, por lo tanto, y se va a formar la lengua principalmente el primer y segundo arco faríngeo, ¿no? Y acá vemos cómo existe este proceso incluso de primero, segundo, tercero, cómo existe este proceso de fusión, ¿no? Va a ir creciendo de manera progresiva, del tercer arco faríngeo también crece y alcanza, digamos, para que se forme la lengua. Esta va a ser la parte anterior de la lengua y esta es la región posterior de la lengua. Entonces, hay algunas estructuras hemos comentado en la clase pasada, que los huesos de la cara, ¿no? De la cara van a formarse no del mesodermo, sino de las células de la cresta. Esa es una pregunta fija del examen. Ahora, hablando del examen, haciendo un paréntesis, lo que vamos a hacer es, vamos a la última semana o la penúltima semana, vamos a poner un simulacro del examen, de teoría, ¿ya? ¿Okay? Y que respondan las n veces que quieran, o sea, para que tengan todo el banco disponible, porque bueno, ese es un banco que tengo de pandemia. Claro, no lo utilizo porque me acuerdo qué preguntas son, pero es probable de que sean tengan la misma lógica. Yo creo que yo no tengo una imaginación infinita, ¿no? O sea, de crear preguntas, no creo. O sea, seguro se parecen una a otra, pues, ¿no? Ya, o sea, para que ustedes vayan repasando y vean más o menos cómo es la estructura del curso, porque acuérdense que solamente ustedes tienen 2 exámenes, ¿no? Pues para esta parte van a tener que agarrar el Lachman, efectivamente ver las diapositivas, mínimo el Lachman y prepararse para
siguiente curso de anatomía, el curso integral, anatomía y ¿sí? Ok, la cara. Vamos a hablar por último de la cara, ¿no? La cara está formada por estas prominencias. Más o menos a los 42 días se forman, vamos a tener ya hemos hablado, ¿no? Las prominencias maxilares inferiores, las dos prominencias maxilares superiores y la prominencia frontonasal que va a estar en la parte superior. Y de la prominencia frontonasal se van a formar dos procesos a su vez, para cambiar de nombre, el proceso nasolateral, dos, prácticamente, dos procesos nasolaterales y dos procesos nasomediales que van a formar la parte media de lo que es la nariz. Entonces, mejor con imágenes, ¿no? Prominencia frontonasal, prominencia maxilar y prominencia mandibular. ¿Ok? En la prominencia frontonasal vamos a ver a su vez que se van a ir formando lo que es esta estructura que es la coda nasal, que va a formar entonces los dos agujeros nasales, ¿sí? Las dos fosas nasales, y la parte, repito, externa se va a formar a partir del proceso nasolateral, cuando vamos a tener un proceso nasolateral derecho e izquierdo. Y acá en esta imagen lo que justamente estamos viendo, ¿no? La prominencia frontonasal, que en esta prominencia frontonasal a su vez vamos a ver los dos procesos nasomediales, que serían este color amarillo, los nasolaterales, las dos prominencias maxilares y las dos prominencias mandibulares, ¿sí? De hecho, al inicio las dos prominencias mandibulares van a estar cerradas, ¿sí? O sea, están muy pegadas y tienen esa posibilidad de fusionarse, ¿no? Con una mayor facilidad. Entonces, esto va a ir avanzando en el desarrollo, ¿no? Y como vemos, estas dos estructuras tienen que juntarse, ¿no? Porque las dos fosas nasales están pegadas una a otra casi, ¿no es cierto? O tenemos nuestras fosas nasales, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas son las dos fosas nasales primitivas, digamos, ¿sí? O embrionarias. Entonces, esas dos tienen que ir juntándose, pues, de tal manera que y de tal manera, igual que la prominencia maxilar, que son dos, tiene que ir yendo hacia la parte interna. Entonces, cuando existen alteraciones en la fusión de estas estructuras, van a dar origen ¿a qué? A las fisuras labiales. ¿Sí? A las fisuras labiales. ¿Podríamos ver nosotros una fisura en el maxilar? Sí, pero es muy bonito. Yo, por ejemplo, en estos más de 20 años que tengo en genética, no he visto ningún paciente con una fisura en la misma vida. ¿Sí? Pero fisuras labios perdón, o labiales, sí, esto se lo cuento, ¿no? Porque tiene esta peculiaridad, ¿no? Es complejo, ¿no? Y intervienen diferentes estructuras. En la parte inferior igual son microfotografías de embriones donde justamente se están observando que las dos fosas nasales que tienen que juntarse, ¿no? Y progresivamente vemos que parte del labio entonces está formado por el labio. La estructura media, no se ve por el bigote, pero si uno mira al vecino, al compañero, es el filtro, ¿sí? El filtro. Entonces este es el filtro, la parte media. Y vemos un surco, ¿no es cierto? Tenemos al compañero, hay un surco, ¿no? Y luego hacia los lados vamos a ver lo que son los procesos maxilares superiores. Entonces el labio está formado por parte de lo que es la prominencia frontonasal, específicamente, ¿qué cosa? El proceso nasomedial, ¿cierto? Nasomedial. Y entonces el labio está formado por el proceso nasomedial y ¿qué más? Esta prominencia maxilar. ¿Ok? Entonces acá, ¿por qué ocurren las fisuras labiales? Entonces se ve en la parte lateral, justamente porque hay este proceso de fusión. ¿Listo? Ahora, si uno ve embriones, y hemos mostrado en la clase pasada, digamos, esta página donde ustedes pueden repasar y ver lo que son los embriones. De hecho, hay lo mismo, pero para ratones, ¿no? Para otras especies. Pero si uno mira inicialmente, los embriones de los mamíferos son muy parecidos en los primeros estadios del desarrollo, ¿no? Si ustedes comparan, por ejemplo, el desarrollo embrionario del ratón y del humano,
seguramente al inicio somos muy parecidos, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, al final cambia nuestra estructura, ¿no?, de los seres humanos con relación por ejemplo, a nuestras mascotas o, por ejemplo, a las aves, ¿no? Porque existe esta estructura que se llama la zona ectodérmica frontonasal. Pregunta esa, ¿no? Eso no está en el banco, porque todavía no enseñamos eso, ¿no? Zona ectodérmica, por eso que sí. Pero es como bien en el simulacro que van a hacer, ¿no? Zona ectodérmica frontonasal. Y esta zona ectodérmica frontonasal justamente es la que va a hacer que cada persona incluso tenga una forma definida. ¿Sí? La separación de los ojos, la forma de los labios, la forma de la nariz, etc., ¿no? Esta zona ectodérmica frontonasal es la que comanda la estructura final de lo que es el rostro de una persona. El paladar. En esta imagen lo que se está viendo es el paladar y lo que van a ser las crestas palatinas. Esta es la lengua y esta es la parte superior, o sea, el corte lo han hecho de esta manera, ¿no?, al embrión. Entonces lo que estamos viendo acá son las crestas palatinas en la parte interna de nuestra boca, la parte superior de nuestra boca, y al inicio las crestas palatinas van a crecer, pregunta de examen también, hacia abajo, ¿sí? Y luego lo que van a hacer estas dos crestas palatinas, luego se van a horizontalizar, ¿sí? Y luego de eso se van a fusionar, ¿sí? Entonces primero crecen hacia abajo, horizontalizan y luego se fusionan. Y después de eso, si ustedes se estarán percatando, esto va a ser la boca porque está la lengua, y acá está la lengua, incluso al inicio está entre las dos crestas, pero luego se horizontaliza, ¿no? Entonces la lengua va a quedar prácticamente por debajo, acá en la boca, ¿no? Acá vemos entonces justamente la horizontalización, la lengua ya está en la parte, ya no está entre las dos estructuras, y posteriormente estas dos se van a fusionar, ¿ya? Entonces, si se percatan acá en esta imagen, es toda estructura, hemos hablado, y eso lo van a ver ustedes en el curso de histología, ¿no? Pero para que ya lo tengan presente desde ahora, toda estructura que está en contacto con el medio externo se conoce como epitelio, ¿sí? Epitelio, este es el epitelio, ¿ya? Y la parte interna hemos dicho que se conoce como mesenquio, o sea, hay células epiteliales que van a estar, digamos, en contacto con el medio externo y vamos a decir células sanas, ¿no?, que van a estar en el medio. Estas son las células mesenquimatosas. Si se percatan ustedes, como estábamos hablando, las dos estructuras se van a fusionar, pero van a ser células epiteliales una a otra, ¿sí? Y eso luego tiene que soldarse, tiene que pegarse. ¿Y cómo se va a pegar? Porque justamente las células epiteliales que van a estar en esta región van a decir que no vamos a ser células epiteliales y nos vamos a convertir en células mesenquimatosas. O sea, hay una transformación, según el examen, de epitelio mesenquimatosa. ¿Sí? Una transformación de ya no son células epiteliales, porque si seguirían siendo células epiteliales, ¿qué pasaría? El paladar se abriría, pues. Tiene que soldarse, ¿no? Entonces, al soldarse, justamente lo que va a provocar es eso, ¿no? Se suelta y luego vamos a ver las crestas palatinas fusionadas, vemos como parte posterior de nuestra boca, lo que es la úvula, y eso ya lo tenemos.
vamos a tener este problema. La idea es que aprueben todo. Por eso que no hay curso de verano. Yo sé que hay algunas diapositivas donde hay texto, pero te voy a enfocar mejor a las imágenes, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Solamente algunas cosas que tenemos que recordar es el hecho de que en un inicio el intestino primitivo está en comunicación con lo que es el saco vitelino, ¿sí? Hemos hablado incluso en la segunda clase, el endodermo está en comunicación con lo que es el saco vitelino. Y este intestino y el saco vitelino, en un momento del desarrollo, están unidos a través de este conducto ómpalo-mesentérico. Entonces, a ver, ¿quién quiere 2 puntos para que dibuje lo que esté comentando? Ahorita sale y dibuja la palabra. Ahí en la lección. 2 puntos para el examen. Lo que le estoy diciendo, la comunicación del saco vitelino y eso hemos hecho en la primera. Si están revisando la primera. Por eso tiene ahora.
luego, gracias a, hemos hecho en la segunda clase, de que esta estructura que es de 3 capas va a ser tubular, ¿sí? No sé si se acuerdan de estos vídeos donde mostramos de que el embrión que es de 2 capas se vuelve tubular, y al convertirse tubular el endodermo va a dar origen a lo que es este intestino primitivo, ¿no? En algunos textos al intestino primitivo lo dividen en 4 y algunos en 3. Vamos a hablar de las 2 formas de clasificación. La primera, donde se ven los 4 intestinos, tenemos el intestino faríngeo, que va desde el estomodeo, y vamos a hablar que es el estomodeo, hasta esta estructura que es el divertículo traqueobronquial. Si dice traqueobronquial, significa que va a formar la tráquea y los bronquios. Entonces, y acá justamente nos hace recordar de que el endodermo va a dar origen ¿a qué? A la formación del intestino y también a estructuras pulmonares, al sistema respiratorio. Acá vemos traqueobronquial. De hecho, en la clase pasada hemos visto 2 derivados endodérmicos en la práctica, ¿no? El intestino anterior va desde este divertículo traqueobronquial hasta lo que va a ser el origen del hígado, este intestino anterior, y el intestino posterior hasta, digamos, la coladura de este intestino, ¿no? Esta segunda cola. ¿Qué significa eso? Que en todo caso no hay una estructura embrionaria que me va a decir este es el punto de referencia que me está indicando de que se va a formar o que es el intestino medio, ¿no? Y que desde este punto hasta la cloaca es el intestino posterior. Eso es una, digamos, clasificación que va a ser principalmente del intestino medio y posterior, que va a ser más que todo anatómico cuando la persona ha terminado o el embrión ha terminado de desarrollar. Ahora, en algunos textos dicen que el intestino anterior va desde el estomodeo hasta el hígado, o sea, incluiría el intestino faríngeo. Sí, esas son las 2 formas entonces de clasificación, ¿no? El anterior es desde el estomodeo hasta el hígado, y del hígado igual, como estábamos hablando, hasta los 2/3 del colon transverso, ¿sí? Entonces tenemos el colon ascendente, colon transverso y el colon descendente. Sí, vamos a tener que, digamos, avanzar un poco en esta parte de anatomía o recordar lo que hemos hecho de biología en el colegio. Y acá, bueno, solamente tenemos un embrión más desarrollado, donde ya se ve que este divertículo traqueobronquial está en la parte anterior. Entonces, justamente, ¿para qué me sirven estas imágenes? Para recordar también lo que hemos visto en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio vimos que lo que es el esófago va a estar en la parte posterior, ¿sí? Y todo lo que es los pulmones están en la parte anterior. ¿Sí? Habíamos visto esto en la práctica, ¿no? Acá tenemos el hígado, el páncreas, ¿no? El páncreas, de hecho, va a tener 2 orígenes. Ya vamos a ir avanzando porque va a haber una serie de láminas que de repente más que explicar a veces confunden. Va a tener hay 2 orígenes del páncreas, uno anterior, se forma en la parte anterior, y otro posterior, ¿no? Y luego esos 2 páncreas se unen. Recordar solamente, esta es la región posterior y esta es la región anterior. Una cosa también que tenemos que tener presente es que la cloaca es esta estructura donde se van a fusionarse o unirse lo que es el aparato digestivo y el aparato urogenital. ¿Sí? Esta es la cloaca, que luego en el tiempo se va a separar gracias a este tabique urorectal. Este es un tabique urorectal que separa la cloaca en justamente el aparato genitourinario, que va a estar donde, esto sería la parte anterior, y en la parte posterior todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Todo el sistema digestivo que va a formar el colon, el recto y ano. Ahora, en sí lo que es el aparato digestivo, el endodermo va a formar el epitelio, o sea, la parte interna del
tubo digestivo, solamente la parte interna y lógicamente las glándulas de las vísceras, ¿no? El mesodermo va a formar lo que son los músculos para que tenga esta peristalsis, estos movimientos del intestino, para que el bolo alimentario llegue hasta su destino, estómago, etc. También el mesodermo va a dar origen a lo que es la parte externa que rodea a todo el tubo digestivo, específicamente el peritoneo, eso se llama peritoneo. Pero también el tubo digestivo, todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, vamos a tener una parte que se origina del ectodermo, ¿sí? ¿Y dónde? La boca en sí, la boca, gran parte de la boca, proviene, el epitelio de la boca es del ectodermo, ¿sí? El epitelio de la boca es del ectodermo. ¿Y de dónde también? En el ano. ¿Sí? La región anal también proviene del ectodermo. Pero acá dice, va a dar origen al tejido nervioso. ¿Qué tejido nervioso? No, tejido nervioso. Del tubo digestivo. ¿De dónde viene? De la cresta. Muy bien. Ahí tienes 2 puntos. Tejido nervioso de la cresta neural. También hemos visto una imagen la clase pasada, ¿no? Donde las células de la cresta neural migran de la parte posterior hacia la parte anterior y luego incluso algunas células van a ser parte de lo que es el tubo digestivo, ¿sí? O sea, para que se pueda mover el intestino tiene que haber tejido nervioso, ¿sí? Si no, no se podría mover, no son, los músculos no son autónomos, ¿sí? Tiene que haber alguien que gobierne. ¿Y quién es el que gobierna? Es el tejido nervioso, que proviene de dónde? Claro, también de los ganglios, perdón, de la función vegetativa y de la cresta neural. Aquí este es un, digamos, floreo, en esta parte, que existe una diferenciación, una interacción entre los componentes mesodérmicos, endodérmicos. Es decir, hemos hablado, ¿no? Inducción, competencia, ¿sí? Tiene que haber una inducción y una competencia. Entonces, para que se forme el epitelio, se forme el intestino, tiene que haber justamente una inducción, una competencia que van a intervenir el mesodermo, el endodermo. Y una cosa que de repente sí podríamos preguntar es el hecho de cómo así este intestino, ¿no? Que inicialmente se ve casi similar en todo el embrión, va a hacer que se forme el esófago, tenga una estructura tubular, cilíndrica, ¿no? El estómago tenga esta estructura, digamos, cruciforme, como el colon es mucho más ancho. ¿Por qué? Porque justamente va a haber una expresión de estos genes OX que hemos hablado en la segunda clase, en la primera clase, ¿sí? Los genes OX, dependiendo, hay algunos que se van a expresar en mayor cantidad y van a hacer que estas diferencien estructuras cráneo-caudales. Y lo mismo ocurre ¿dónde? En el intestino. Ahora, esto igual seguramente se van a acordar ustedes en el curso de anatomía, ¿no? Pero es importante desde ahora que lo tengan presente, en el sentido de que el intestino, todo el intestino, tiene 3 troncos o 3 sistemas de irrigación, ¿sí? Para que se nutran. El intestino anterior, o sea, ¿cuál es el intestino anterior? El esófago hasta parte de lo que es hasta este punto de referencia, que sería el duodeno, va a estar irrigado por el tronco ciliar, así se llama, ¿no? El tronco ciliar, pues es el tronco ciliar, ¿sí? La arteria es el tronco ciliar, pues es la aorta, entonces de la aorta que está en la parte posterior va a dar un tronco, una parte de arriba que se conoce como el tronco celíaco, y luego este se va a dividir para irrigar. ¿Qué cosa? Es parte del esófago, el estómago y parte del duodeno. El intestino medio, que hemos dicho que es esta región, va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. Y de hecho esta arteria mesentérica superior no solamente sirve como, digamos, para irrigar, sino, como vamos a ver más adelante, sirve como punto de referencia para que este intestino empiece a rotar, ¿no? Y tengamos las asas intestinales, el yeyuno, el epitelio, ¿no? Que es el intestino delgado. Y por último tenemos la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar a lo que es el intestino posterior.
En esta parte, para fijar mejor los conceptos, entonces decíamos el intestino medio hasta el tercio distal del colon transverso, ¿no? Y el intestino posterior desde el tercio distal del colon transverso hasta la membrana cloacal, para ir fijando o terminar de fijar los conceptos. Ya. Listo. Entonces, mejor veremos. Lo que estaba dibujando hace un momento una de nuestras compañeras es lo que les decía, ¿no? Que acá se ve el intestino primitivo y este es el saco vitelino. Sí, primero al inicio casi el intestino no forma todavía la estructura tubular, sino está en contacto directamente con el saco vitelino. Y luego se va a ir cerrando. ¿Y por qué se cierra? Gracias a este plegamiento en la parte de hacia adelante del embrión, ¿no? Se va plegando el embrión para luego cerrar, pregunta de examen, en la parte anterior, no se cierra, ¿no? Y este cierre hace que justamente este intestino que al comienzo, digamos, esté en contacto con el saco vitelino, luego forme en un momento lo que es el conducto. En una de las diapositivas hablábamos el conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? Ónfalo-mesentérico. Este es el conducto ónfalo-mesentérico, que es la comunicación entre el intestino y el saco vitelino. De hecho, incluso en algunas ocasiones este conducto ónfalo-mesentérico no se cierra adecuadamente y a veces hay una comunicación y deja rastros y va a provocar anomalías. Entonces, vemos acá que se termina de cerrar y el intestino primitivo es una estructura que no va a estar suelta, pues no puede estar suelta dentro del embrión, tiene que estar sujeta a una de las paredes. ¿Y en qué pared está sujeta? A la parte posterior. Ven ustedes de color rojo esta estructura que va a anclar al intestino, a la parte posterior. ¿Y cómo se llama esa estructura? Se llama mesenterio. Mesenterio, que va a estar desde la parte superior en el esófago hasta el colon. O sea, hay un mesenterio que va a anclar hacia la parte posterior, desde el esófago hasta el colon. Entonces tenemos acá el mesenterio y por eso se conoce como el nombre de mesenterio dorsal. Dorsal significa posterior, ¿sí? Tenemos el mesenterio dorsal. Este es el tubo neural, ¿no? Si este es el tubo neural, esto será la parte posterior, esta será la región anterior. ¿Ok? Vamos ubicando, ¿cierto? ¿Cuál? No te acuerdo. Sí, no. Es una estructura inductora. ¿Me preguntas? Entonces, este mesenterio dorsal va cambiando de nombre dependiendo a qué estructura sujeta. ¿Sí? Va a ir cambiando de nombre a qué estructura sujeta. Por ejemplo, en el duodeno se conoce como mesoduodeno. ¿Sí? En el colon, mesocolon. En el yeyuno o ilion, mesenterio. Solamente cambia de nombre, ¿no? Repito. Entonces, este mesenterio dorsal, dependiendo a qué órgano está anclando, va a tomar diferentes nombres. Nada más. ¿Sí? Hay unas diapositivas donde hemos hablado de que hay estructuras intraperitoneales y hay estructuras retroperitoneales. ¿Sí? Las intraperitoneales significa que la cara anterior y la cara posterior están rodeados de mesenterio. ¿Sí? Y los retroperitoneales sobre la cara anterior. Hay dos estructuras que también tienen un mesenterio ventral, solo dos, de todo el tubo digestivo. O sea, ¿qué significa el mesenterio ventral? Que también está anclado hacia la parte anterior, ¿sí? O sea, si vemos esta imagen, hay dos estructuras a lo largo del tubo digestivo que vamos a tener el mesenterio dorsal y acá en la parte anterior un mesenterio ventral. ¿Cuáles son? El estómago y el duodeno. ¿Okay? El resto
El resto de estructuras de todo el tubo digestivo solamente está anclado en la parte posterior. ¿Ok? Entonces, ya fijando los conceptos, ¿no? El intestino anterior da origen a la faringe, esófago torácico, esófago abdominal, estómago y parte del duodeno. El intestino medio, mitad inferior del duodeno, o sea, el duodeno tiene doble origen, ¿ya? Para poder eso pregunta también algunos exámenes de admisión, para la residencia, si incluso ustedes quieren hacer los steps, ¿no? Si quieren hacer la especialidad en España, etcétera, son preguntas muy clásicas, ¿no? El duodeno tiene este doble origen, el intestino anterior y medio. Yeyuno, hígado ciego, apéndice, colon ascendente y el colon transverso, 2/3 va a formarse a partir del intestino medio, y el intestino posterior, tercio del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto, ¿no? El ano proviene del ectodermo. Entonces, el esófago es una estructura que en la parte anterior va a dar origen a esta otra estructura que se conoce como el divertículo respiratorio. ¿Sí? Es una prolongación, ¿no? Y de manera progresiva forma lo que son las yemas pulmonares. Y son yemas pulmonares que va a dar origen a los pulmones. ¿Y dónde está? En la parte anterior. ¿Sí? En la parte anterior. Entonces, en el laboratorio ustedes para que se ubiquen, ¿no? A veces les ponemos unas imágenes y tienen que ubicarse. El cuerpo vertebral va a estar en la parte posterior, ¿no? El cuerpo vertebral en la parte posterior. Luego viene usualmente el esófago y luego lo que es el sistema respiratorio, como vemos acá en la imagen. ¿Por qué está en la parte anterior? O sea, ¿por qué, digamos, por qué los pulmones y algunas personas no están en la parte posterior? Por eso, en la parte posterior me refiero con relación al esófago, ¿no? Por eso, porque este divertículo respiratorio se va a originar en la parte anterior de este esófago, de este intestino anterior primitivo. Luego hay un tabique tráqueo-esofágico que justamente lo que va a hacer es dividir a las dos estructuras. Entonces, ¿podría existir anomalías en este tabique tráqueo-esofágico sea ineficiente? Sí, pues, ¿no? Y vamos a ver lo que son las anomalías entre el estómago, entre el esófago y el esófago, perdón, y una cosa importante también es que el esófago inicialmente es corto, ¿no? Y gracias, digamos, al crecimiento de lo que son los pulmones y el corazón, y va creciendo el corazón y los pulmones, va a hacer que va a jalar a este esófago hacia la parte inferior, digamos, del tórax, ¿no? O bueno, solamente otra cosa que me estaba olvidando, que el mesodermo, este mesodermo que ancla, ¿no es cierto?, a todo el intestino, a la parte posterior, en todo el mesodermo va a haber una inervación y una irrigación. Todo va a tener la inervación importante para que tenga los movimientos peristálticos, etc. Y la irrigación para su nutrición. Bien. El estómago. El estómago, entonces, que va a estar debajo del esófago, inicialmente se va a ir dilatando de esta forma, ¿no? Se dilata, ¿no? Hay una serie de moléculas que van a hacer que justamente se dilate el estómago. Vamos a tener que un giro en el sentido de las agujas del reloj, como vemos acá, en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Que vamos a observar al final una curvatura mayor y una curvatura menor. Gracias a esta rotación de 90 grados, ¿no? Entonces, el estómago va a girar 90 grados. Al inicio, digamos, supongamos de que este es el estómago, ¿sí? Vamos a tener un nervio vago a la derecha y un nervio vago a la izquierda. Ustedes eso van a ver seguro en la anatomía, ¿no? A lo largo de todo el tubo digestivo
sobre todo en el esófago y en el estómago, tenemos un nervio vago izquierdo y derecho, dos nervios vagos. Entonces, gracias al giro en el sentido de las agujas del reloj, lo que va a ocurrir es que el nervio vago del lado izquierdo va a estar en la parte anterior. Y por eso cuando ustedes hagan las disecciones, van a decir el nervio vago izquierdo está en la parte anterior, ¿sí? Gracias a la rotación en 90 grados que tiene el estómago. Y luego también hay una rotación en el eje antero-posterior, ¿no? Para que justamente el píloro, que es esta parte de la unión entre el duodeno y el estómago, esté un poco más hacia arriba, ¿no? Esta rotación en el eje antero-posterior, como ven acá ustedes las flechas, vamos a tener entonces que el píloro va a estar más hacia la parte superior. Entonces, el estómago tiene dos tipos de giros, ¿sí? Una rotación longitudinal y una rotación en el eje antero-posterior. Entonces, lo mismo, ¿no? Rotaciones eje cefalópodo 90 grados y ventro dorsal. Esto lo vamos a explicar en algunas imágenes. El páncreas, hemos dicho de que hace un momento que hay dos tipos de páncreas, ¿no? Dos orígenes, uno anterior y uno posterior. Y luego el que va a estar en la parte anterior va a migrar y va a irse hacia la parte posterior. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos orígenes. Esto lo vamos a ver en imágenes, mejor con imágenes para entender, ¿sí? Ya. Nuevamente, esto sería la región posterior del embrión, la región anterior, ¿sí? ¿Esto qué cosa es? Tubo neural. Este sería el cuerpo vertebral, ¿sí? Este es el rezago de la notocordia. Entonces acá tenemos los riñones primitivos, que son estructuras retroperitoneales. ¿Por qué se llama retroperitoneales? Porque solamente está cubierto la parte anterior de peritoneo, por eso es retroperitoneal. Y esto sería intraperitoneal, o sea, peritoneo, ¿no es cierto? Entonces vemos el hígado, que tiene un tamaño, un volumen muy grande, ¿no? Como ven acá, incluso que más o menos a las 7 semanas va a tomar casi todo la cavidad abdominal, ¿no? Entonces acá tenemos el estómago, ¿no? Este sería entonces el mesogastrio dorsal y producto de esta rotación del estómago, hemos hablado hace un momento de la rotación en 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, lo que va a hacer es que en este mesogastrio dorsal se forme el vaso. Por eso que el vaso va a estar en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, gracias a la rotación, ¿sí? Hemos hablado que las únicas estructuras que tienen mesogastrio anterior es el estómago y el duodeno. ¿Cuál es el mesogastrio anterior? Este de acá, que va a dar origen a ¿qué? Al aumento menor, que es la comunicación entre el hígado y el estómago. Y este hígado, a su vez, está anclado en la parte anterior del abdomen gracias a este ligamento falciforme, así que también proviene del mesogastrio ventral. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra ligamento, es una estructura generalmente delgada que va a unir un órgano con la pared de la cavidad abdominal o un órgano con otro. Como vamos a ver acá, hay ligamentos entre el vaso y los riñones. Entonces, este páncreas, inicialmente, que hemos hablado, entonces tiene dos orígenes, ¿no? En la parte anterior y en la parte posterior. El del anterior va a rotar y se va a ir hacia atrás. Y luego tiene esta posición, como ven acá. Y progresivamente, gracias al crecimiento del hígado, que termina de rotar el estómago, este páncreas va a estar en la parte retroperitoneal. Como ven acá, retroperitoneal. ¿Listo? Ok, vamos a llamar lista. Lista para que se despierte.
anterior hay una prolongación de este mesenterio, ¿no? Que no tiene, digamos, comunicación con ninguna otra estructura intraabdominal, que va a formar lo que es el aumento mayor, ¿sí? El aumento mayor. Que, digamos, forma lo que es esta bolsa omental. ¿Por qué se llama bolsa omental? Porque justamente es como un espacio hueco, ¿no? Vemos acá el estómago, este mesenterio que está en la parte posterior, tenemos el páncreas, acá tenemos el duodeno, bueno, acá el mesenterio del colon transverso, que son masas intestinales, ¿no? Vemos entonces de que la parte posterior va desde el páncreas y el duodeno que está en la parte posterior, hay una prolongación de este mesenterio que se va a unir, digamos, con el estómago, ¿no? Y como vemos acá, se forma esta bolsa omental que luego se cierra para formar lo que es el aumento mayor. Y este es el aumento mayor. Entonces, cuando ustedes vean anatomía, las disecciones, cuando abran el abdomen, van a ver entonces al estómago y vamos a tener esta estructura de parte del mesenterio que cuelga, ¿no?, hacia la parte anterior, ¿no?, casi recubriendo a lo que son las asas intestinales. Esto va a crecer, ¿no?, y va a recurrir, como ven acá, a las asas intestinales, la parte anterior de lo que es el colon transverso, ¿no?, para ir viendo, repasando o tratando de explicar los conceptos, ¿no? Tenemos el intestino delgado formado por el yeyuno e ilion, el colon transverso, perdón, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, ¿no? Y acá es el sigmoides. Entonces ustedes ven acá que si nosotros abrimos un cadáver con un curso de anatomía, no van a ver el colon transverso como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente está recubierto por este aumento mayor, ¿ya? Hasta hace poco, paréntesis, no se conocían las funciones del aumento mayor. Decían, bueno, no tiene una función en sí en el estómago, ¿no? O perdón, en la parte digestiva. Sin embargo, lo que se conoce es que probablemente tenga una función inmunológica, ¿no?, de defensa. Okay. Pero nuevamente se mide como la bolsa omental, va a ir al comienzo como una bolsa y luego, bueno, se fusionan estos dos mesenterios y se observa acá el aumento mayor que va a ir creciendo de manera progresiva para cubrir lo que es las asas intestinales. Al inicio, de hecho, incluso cubre lo que es el colon transverso. Vamos repasando nuevamente. Entonces tenemos yeyuno ilion, tenemos el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y lo que es el sigmoides. El duodeno hemos hablado hace un momento que tiene dos orígenes, ¿no?, que incluso estábamos hablando de que tiene son preguntas de evaluaciones, la residencia, y sus dos orígenes, es el intestino anterior y el intestino medio, que tiene dos orígenes, por lo tanto va a estar irrigado por estas dos troncos, ¿no?, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Hemos hablado hace un momento que tenemos tres troncos o tres arterias importantes, ¿no? El tronco celíaco, que va a irrigar al intestino anterior, la arteria mesentérica superior al intestino medio y la arteria mesentérica inferior al intestino posterior. El producto, digamos, de la rotación gástrica, el duodeno va a tener una forma de C que va a girar hacia la derecha y producto del crecimiento pancreático, este duodeno se va a desviar hacia la izquierda. Una parte va a ser el retroperitoneal, ¿no?, junto con el páncreas, ¿no?, por producto también de la rotación del mismo estómago. Entonces acá vemos en la parte inferior, ¿no?, el duodeno, el páncreas va a estar en la parte posterior, ¿sí?, la parte posterior, va a girar y vamos a ver que el páncreas va a tomar una posición al lado izquierdo, ¿no?, y acá vemos esta es la relación entre el duodeno y el páncreas. Como decíamos hace un momento, tiene dos orígenes, el páncreas, va a haber un páncreas anterior y un páncreas posterior. El hígado
se forma a través, igual, parecido a lo que es el divertículo traqueobronquial, va a formarse un divertículo hepático, ¿no? Divertículo hepático. Y a partir de ahí va a invadir lo que es el septo transverso, que es esta estructura que va a formar lo que es el diafragma. Y luego, digamos, de formarse el hígado, digamos, se va a comunicar con esta estructura que es el coledo, que va a recolectar lo que es la bilis, ¿sí? Y este colédoco va a tener una evaginación ventral para formar lo que es la vesícula, ¿no? La vesícula biliar y el conducto cístico. El hígado está formado por lo que son los hepatocitos, ¿no? Entonces gran parte del hígado proviene del endodermo. Esto es también importante que lo fijen, ¿no? Gran parte de todo el hígado son los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos tienen esta función de, digamos, procesar los alimentos, importante, también del hígado en la etapa embrionaria, que tiene una función hematológica. ¿Qué significa eso? O sea, va a ser un órgano hematopoyético. El primer órgano hematopoyético hemos dicho que es el saco vitelino. El segundo órgano hematopoyético es el hígado, ¿sí? El tercero es el vaso y por último la médula ósea, ¿sí? En ese orden. Repito, saco vitelino, luego el hígado, luego el vaso y por último la médula ósea. El tamaño del hígado a la 10ª semana es el 10% del peso corporal. De hecho, incluso vamos a ver en el próximo laboratorio, incluso en este laboratorio de hígado, cuando veamos el endodermo, el hígado tiene un tamaño muy grande con relación a otros órganos, ¿no? Por eso que va a ser el 10% del peso corporal. Y porque también tiene esta función hematológica inicial. Pues acá vemos cómo se va a ir, hay una evaginación, ¿no? Se forman estas ramas que van a ser los conductos biliares intrahepáticos, ¿no? Se va a formar lo que es la vesícula biliar, los conductos biliares extrahepáticos, y bueno, vamos a ver al final el hígado con su parénquima, el estroma y los sinusoides. Vamos a hablar sobre el páncreas. Tiene dos orígenes, un origen ventral y un origen dorsal. El origen ventral formará una parte, el páncreas tiene diferentes porciones, ¿no? Una porción que se conoce como el proceso uncinado y la cabeza del páncreas, y tiene el cuerpo y la cola del páncreas. Gran parte del páncreas proviene del esbozo dorsal, ¿sí? Que va a dar origen a la cabeza, al cuerpo y la cola. La parte ventral, entonces, como hemos dicho, tiene dos orígenes, tiene un conducto, ¿ya? Que dará origen a este conducto que se conoce como el conducto de Wilson. Y la parte dorsal dará origen a otro conducto que es el conducto de Santorini, ¿no? El anterior va a estar junto al colédoco y va a formar lo que es la papila mayor, que es cuando en el curso de anatomía van a ver, hay una papila mayor y una papila menor. En algunas personas y en algunas otras estas dos papilas se van a juntar, ¿no? Una cosa también importante, que el páncreas tiene una función endocrina para formar entonces la insulina y exocrina para formar principalmente la aminasa lipasa. Entonces, miren, tiene dos orígenes, como hemos comentado, ¿no? Uno anterior y uno posterior, y acá ya vemos de que el páncreas anterior ha rotado hacia la parte posterior, digamos, para fusionarse, ¿no? Para fusionarse. Acá vemos entonces igual cómo se está el páncreas anterior, pero que es el más pequeño, rota, ¿no? Para posicionarse en la parte posterior, que es lo que estamos viendo en la imagen. Acá vemos lo que es el colédoco, la vesícula. Lo mismo, ¿sí? Y en imágenes, ¿no? Lo que les hablaba hace un momento. Entonces, la papila mayor se denomina papila mayor porque va a recolectar, digamos, la bilis,
¿no? Que va a ir hacia el duodeno, junto con esta estructura que es del páncreas anterior, ¿no? El páncreas anterior, es el páncreas anterior, papila mayor. Y acá tenemos la papila menor del páncreas posterior. En algunas personas, estas dos papilas, de hecho, cuando ustedes disequen, eventualmente podrían ver dos papilas, ¿no? ¿Sí? Pero la mayoría, digamos, estas dos papilas, estos tres conductos, este y este, se juntan en uno solo. ¿Sí? Eso es digamos, a las personas en las que persiste esta forma anatómica se le conoce como una variante anatómica. Bien. Intestino medio. El intestino medio dará origen entonces a lo que son las asas intestinales, el yuno, el ilio. Y vemos acá entonces, este es el intestino medio, que va a dar origen entonces a las asas intestinales, el ciego, parte del colon transverso y parte del colon, parte del colon transverso y el colon ascendente. El colon ascendente, colon transverso, y bueno, el colon descendente sería el intestino posterior. Repito, asas intestinales de yuno ilio, colon ascendente y parte del colon transverso. Este intestino medio, principalmente lo que son las asas intestinales, van a girar en sentido antioral. Entonces el estómago gira en sentido oral, ¿sí? Y el intestino medio en sentido antioral. Y va a rotar 270 grados, ¿sí? Y tiene como punto de referencia la arteria mesentérica superior. Entonces hemos dicho, este es un intestino primitivo, no se está formando el estómago, tenemos el duodeno, este es el intestino medio, ¿no? Y repito, este sería su punto de referencia, ¿no? Su punto de referencia que es la arteria mesentérica superior. Y acá vemos la flecha, justamente lo que está mostrando es esta rotación en 270 grados. ¿Sí? En 270 grados. Acá vemos entonces el intestino delgado, ya se está formando la yema secal, lo que va a formar desde este punto hacia la izquierda sería entonces el colon ascendente y el colon transverso. Ahora, estas estructuras, de hecho, entonces las asas intestinales van a ir creciendo rápidamente en longitud. Empiezan a crecer tan rápido, por un lado, por otro lado, el hígado también crece también rápido, ¿sí? Y esto va a hacer de que estas asas intestinales se salgan del abdomen. A eso se conoce como la hernia fisiológica. La hernia fisiológica, ¿por qué se llama fisiológica? Porque es normal. En el embrión, entonces, desde la 6ª semana hasta la 10ª semana, los intestinos van a estar por fuera, van a estar fuera, ¿sí? Y luego el hígado va a ir, ¿no?, creciendo, digamos, a menos velocidad, la cavidad abdominal entonces va a tener un tamaño más grande. Los riñones metanéficos, que son mesonéficos, perdón, que son los riñones que van a estar relacionados a la función genitourinaria, eso lo vamos a ver en la última sesión, van a disminuir de tamaño, todo está escrito, ¿verdad? Disminuye de tamaño y va a hacer que todo este intestino que está afuera regrese, ¿sí? Regrese. Por eso se llama hernia fisiológica. Entonces, podría ocurrir de que este intestino quede afuera, nunca se cierre, nunca regrese, sí, no. Y vamos a ver más adelante que esto se llama como ónfalocele. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, acá vemos que este intestino, ¿no?, empieza a crecer rápidamente, las asas intestinales, tiene este giro, se va formando ya incluso lo que es el colon ascendente y el colon transverso. El hígado crece rápidamente también y va a provocar que salga este intestino. Hemos hablado. Y luego, más o menos a la 10ª semana, estas asas intestinales regresan a su sitio. ¿Sí? Regresan a su sitio. De tal manera que vamos a, gracias a estas rotaciones también, vamos a ver que el divertículo del ciego va a formar lo que es el apéndice, ¿no?, en la región posterior, ¿no?,
se llama rectocefálico. Acá vemos las rotaciones, ¿no? El crecimiento rápido de las asas intestinales, luego la formación del colon ascendente, el colon transverso, la diferenciación, ¿no? Porque al inicio es la forma o el diámetro de este intestino es muy similar, pero luego se diferencia, ¿no? Para que este colon tenga un mayor diámetro diferente, ¿no? Y tenemos acá la retracción de estas asas intestinales que inicialmente están fuera de la sexta hasta la 10ª semana y luego van a regresar. Y después, digamos, de regresar, completa su rotación a 180 grados para que justamente termine, digamos, de posicionarse lo que son las asas intestinales, ¿no? Ya sea las asas intestinales de yuno hilo, el colon ascendente y el colon transverso, ¿no? Nuevamente con la misma idea, mostrando las rotaciones, mostrando este crecimiento rápido de las asas intestinales, ¿no? Y luego cómo van a ir posicionándose lo que es el colon transverso, el colon ascendente y en algunas ocasiones estos son ya defectos, anomalías, no, la comunicación entre el intestino primitivo y el saco vitelino no se cierra y va a formar lo que se denomina como divertículos, ¿no? Los divertículos son estructuras como, digamos, como unas ampollas, unos chichones, ¿no? Que van hacia la parte externa, pero que si una persona tiene ese divertículo a nivel del ombligo es una anomalía congénita, ¿no? Porque ustedes seguramente pueden leer que existen divertículos que pueden aparecer en la etapa adulta mayor sobre todo, ¿no? Sobre adultos mayores pueden tener divertículos, pero no en el intestino delgado, sino principalmente en el colon, para no confundirse, digamos, los términos. Pero el término divertículo significa eso, ¿no? Esta dilatación hacia afuera, esta prolongación hacia afuera, ¿no? Del intestino, ¿no? Y en este caso es una prolongación porque no ha habido un cierre adecuado, la comunicación entre el saco vitelino y el intestino primitivo no fue el normal. Y cuando, repito, se observa a nivel del ombligo, se llama divertículo de Meckel. Igual, hay muchos profesores de biología que cuando les dicen, a ver, nosotros vamos a preguntar para el examen del ENAM, ¿no? El examen final de la carrera, o cuando piden, digamos, queremos preguntas para la residencia, les gusta preguntar el divertículo. O sea, por eso lo mostramos, ¿sí? Porque es una pregunta muy fácil. En algunas ocasiones, sí, como ven acá, ¿qué ha ocurrido? Sí ha habido un cierre adecuado, pero parte del divertículo de Meckel se ha quedado, no se ha atrofiado. El divertículo, el saco vitelino tiene que atrofiarse, desaparecer, porque no hemos hablado del saco vitelino que inicialmente tiene esa función hematológica y luego desaparece completamente, ¿sí? Y hemos hablado también en las clases anteriores que los quistes son tumoraciones que dentro va a estar lleno de líquido. Eso es un quiste. O sea, cuando ustedes palpen una masa, por ejemplo, ¿no? En cualquier lugar, y le dicen, vamos a pedir una ecografía, le hacen ecografía, y dentro ven líquido, eso es un quiste. ¿Ya? Eso es un quiste. Es una tumoración. En este caso es una tumoración, pero que fue producto de una anomalía en el desarrollo, ¿no? Específicamente el saco vitelino. Y fístula es una comunicación que puede ser entre dos órganos, o de un órgano hueco, por ejemplo, en este caso el duodeno, con la parte externa, ¿no? Y acá vemos ¿por qué se llama fístula vitelina? Nuevamente, no hubo un cierre adecuado del conducto de la vesícula. Intestino posterior. Entonces, el intestino posterior, una característica es que en la parte final del intestino va formando lo que es la cloaca. Hemos hablado hace un momento, entonces que la cloaca va a dar origen a estructuras urogenitales y lo que es el recto, ¿sí? Esta cloaca, entonces, va a dividirse en estas dos partes, anterior y posterior, gracias a lo que es el tabique urorectal, ¿sí? Este es el tabique urorectal. Entonces vamos a entender al final el conducto anorrectal, lo que es parte del sigmoides, ¿no?
y en la parte anterior lo que son estructuras genitourinarias, ¿no? Dependiendo del sexo, por ejemplo, la uretra, vagina, etc. Bien. Preguntas. Ya. Entonces, nuevamente imágenes, ¿ya? Nuevamente imágenes. Hemos dicho entonces de que en la parte anterior del esófago primitivo, ¿no? Se va a formar lo que es el divertículo traqueobronquial, ¿sí? El divertículo traqueobronquial. En algunas ocasiones este divertículo traqueobronquial no se separa completamente del esófago y por lo tanto vamos a ver fístulas. Hemos hablado que la fístula es una comunicación entre un órgano, dos órganos, ¿no es cierto? Un órgano y la parte externa. Entonces acá se llama fístula traqueoesofágica. Y esta es la anomalía más frecuente del esófago, ¿no? Donde se ve el segmento ciego. ¿Ciego por qué? Porque no hay una comunicación, ¿no? con esta parte del esófago, ¿no? Y por lo tanto, recordar que el feto traga líquido amniótico, ¿cierto? Entonces, si vemos esta anomalía, ¿qué va a pasar con el líquido amniótico? ¿Lo va a tragar? No va a pasar. Por lo tanto, ¿qué vamos a observar? Una mayor cantidad de líquido amniótico. ¿Sí? Una mayor cantidad de líquido amniótico. Sí, pregunta igual a ustedes. Eso se llama, hemos hablado, polihidratos. ¿Qué cantidad tiene que saber? Al final del embarazo, para definir polihidratos, 1500 mililitros. Pregúntense. Ya saben. Muy bien. ¿Qué otras anomalías puede haber? Que no hubo, o sea, no hay una fístula, pero tenemos esta atresia. Atresia significa que no hay una comunicación del tubo, ¿no? En este caso del tubo del esófago. A veces puede haber una comunicación con la tráquea, ¿no? De manera directa, una fístula. A veces esta fístula puede estar en la parte superior. En este caso, ¿qué pasaría? El contenido de líquido amniótico, y cuando el bebé lacte, ¿qué va a pasar? ¿Va a irse a dónde? A los pulmones. ¿Qué va a provocar? Neumonía para el pulmón, ¿sí? Muy bien. En el estómago, la anomalía más frecuente es la estenosis del píloro, ¿no? Y es decir, que va a cerrarse el píloro y por lo tanto el bebé va a nacer todo ok, va a empezar a lactar y los primeros días va a empezar a vomitar. Por lo tanto, va a bajar de peso, se va a deshidratar y lógicamente lo que hay que hacer es, igual que en este caso, más que entrar y para salvar la vida de estos. Hemos hablado hace un momento que tenemos dos orígenes del páncreas, ¿no es cierto? El páncreas anterior y el páncreas posterior. En algunas ocasiones existe defectos en la rotación del páncreas y va a formar lo que se denomina el páncreas anular. ¿No? ¿Por qué anular? Porque tiene una forma de anillo y rodea el duodeno de tal manera que lo comprime. Nuevamente, si comprime el duodeno, ¿qué va a provocar? Obstrucción. ¿Y qué va a tener el recién nacido? ¿Sí? A veces, sí. ¿Bien? Esto está cerrado, no comprimido, pero eso tendrá que operar y descomprimir. En algunas ocasiones el páncreas va a ubicarse en otra parte. Cuando ustedes tengan un órgano, ¿no? que sea ubicado en otra región, se llama ectópico, ¿sí? Entonces, en este caso, el páncreas puede ubicarse incluso en el divertículo del medio. Por lo tanto, de repente podríamos tener un paciente que secrete mayor cantidad de insulina, ¿sí? Y si va a secretar mayor cantidad de insulina, la insulina sirve para la regulación de la glucosa, ¿sí? Por lo tanto, este paciente va a tener, si hay más secreción de insulina, va a tener hipoglucemia, ¿no? La glucosa baja, entonces el recién nacido, ¿cómo va a estar? Entonces está convulsionado, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar del divertículo de Meckel hace un momento. En el hígado hemos hablado de que existen vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas.
a veces no se forman las vías extrahepáticas. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el paciente? La bilis que se forma no va a salir, y que va a provocar que el paciente esté amarillo, o sea, va a provocar ictericia, ¿sí? En estos pacientes igual hay que operarlos con urgencia, incluso hacer operación. A veces esta atresia biliar extrahepática también se puede ver a nivel intrahepático, ¿no? Y en algunas ocasiones puede estar asociado a algunos síndromes, como este síndrome Alagille, y hemos hablado de síndromes y se van a tener más de 2 o 3 características. En este caso puede tener anomalias cardíacas, anomalias en el corazón, en las vértebras y algunas características cráneo-faciales. Y hemos hablado hace un momento, ¿no?, sobre la hernia fisiológica, ¿sí? Entonces, si esta hernia fisiológica no regresa a las 10 semanas, se conoce con un nombre de onfalosis, ¿sí? Una característica es que está cubierto por peritoneo, o sea, no se ven las heces intestinales, sino está cubierto por una membrana. Esa membrana se conoce como peritoneo. En algunas ocasiones también pueden haber defectos de la pared corporal, pero no producto de esta falta de retracción de las heces intestinales, sino una alteración lateral al ombligo, un defecto en el anillo del ombligo, y el intestino se va a salir por un lado. La diferencia entre la onfalosis y la gastrosquisis es que la gastrosquisis no tiene peritoneo, no se ve peritoneo. Y en algunas ocasiones, si uno investiga un poco más y le pregunta, ¿no?, acuérdense, una de las cosas importantes en medicina es la anamnesis, ¿no? Pues para una buena anamnesis, ¿qué tiene que ocurrir? Como dicen en la televisión, ¿no? Tiene que haber un buen clic con el paciente, ¿no? ¿Sí? Ser empáticos, escucharlos, ¿no?, mirar a los ojos como se haga la oreja, haciendo preparar la oreja, ¿sí?, hacer contacto y luego provocar de que el paciente suelte la información. ¿Por qué es importante? Porque la mamá no te va a decir, sí, yo consumía cocaína, ¿sí? No va a entrar a la consulta y va a decir, sí, bueno, yo consumo cocaína. No te dicen. La mayoría de personas se reservan esa información. Claro, hay algunas que sí, algunas personas que sí son un poco más sueltas. Entonces, la gastrosquisis en algunas ocasiones, no siempre, o sea, para que tampoco no generalice, ¿no?, puede estar asociado a madres que han consumido cocaína. Yo podría poner mi imagen así. Les digo, ¿qué es? ¿Es un onfalocele o gastrosquisis? Onfalocele porque no se ve el intestino como tal, está recubierto por peritoneo. ¿Y es por qué? Porque hubo una falla en la retracción de las heces intestinales en el proceso de la formación de la hernia fisiológica. Si veo heces intestinales, gastrosquisis, ¿sí? ¿Qué otra diferencia hemos dicho? Esta va a ocurrir en el mismo ombligo, ¿sí? Y este de acá, lateral a colon. En las heces intestinales podemos ver vórculos y duplicaciones, ¿no? Duplicaciones significa que, o sea, en vez de tener solo una heces intestinal, tenemos 2 heces intestinales, y eso podría provocar, de hecho, también obstrucción. Y el vórculo es una rotación anormal, o sea, rota de manera normal y también puede comprometer y comprimir, digamos, al órgano, ¿no? De tal manera que hay un compromiso circulatorio y puede incluso necrosarse o morirse esa tejido, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos segmentos duplicados de colon. Otras anomalías son las atresias y las esclerosas. Estas, digamos, ocurren en el duodeno, pero también pueden ocurrir en el colon, en cualquier lugar, ¿no? Sobre las atresias y las estenosis. Y una cosa importante es que en el duodeno puede tener 2 orígenes. No les había hablado sobre la retunelización. En el duodeno, especialmente, hemos dicho que el intestino primitivo va a tener una luz, ¿no? ¿Sí? Pero en el duodeno se va a llenar, se va a cerrar de manera normal, digamos, en el proceso de formación del duodeno, se cierra,
¿ya? Pero luego de eso se retuneliza, o sea, nuevamente se cierra y luego se abre. Entonces, a veces se cierra normalmente, pero no se abre. Y eso va a provocar una atresia. Hemos visto algunas imágenes hace un momento, donde significa de que no hay una comunicación de esa luz, ¿no? Por lo tanto, que va a tener el paciente igual todo así. En la parte distal del duodeno a veces son porque falta irrigación. Donde falta irrigación, si falta irrigación, se necrosa ese segmento, se muere ese segmento y va a cerrarse esa porción. Acá algunos porcentajes, no les voy a preguntar por si acaso, no se memoricen, nunca he preguntado esto, pero solamente es para que lo tengan presente, ¿no? En algunas ocasiones, la atresia, por falta generalmente de retunelización, o a veces también por accidentes vasculares, se puede ver en diferentes puntos. Y ustedes, cuando han pelado la cáscara de manzana, la pelan con una misma longitud, hace esto, ¿no? ¿Sí? O cuando pelan naranja, hace esto. Entonces, eso ven ustedes cuando, digamos, entran a una operación, un recién nacido que tiene una sospecha de atresia, pueden ver al intestino con esta forma, por eso se llama cáscara de manzana. ¿Ya? En medicina hay cosas que, digamos, son simples de interpretar. Acá vemos entonces diferentes puntos donde hay atresia, por eso se llama cáscara de manzana. Hay diferentes puntos donde hubo atresia, por lo tanto no pasa el contenido gástrico, no va a pasar el contenido gástrico. Entonces ese contenido gástrico inicialmente llega al colon, igual se va a expulsar cuando uno es recién nacido y va a formar lo que es el meconio, ¿sí? La primera deposición del recién nacido se conoce como meconio y el color del meconio es negro, ¿ya? El color negro. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque justamente ahora entramos al intestino posterior. En algunas ocasiones puede haber atresia, o sea, se cierra, y hemos dicho fístula. ¿Qué es fístula? Comunicación entre los órganos o un órgano en la parte externa. Si decimos fístula anorrectal, entonces hay una comunicación entre el ano y fístulas anorrectales, es decir, entre el ano recto puede haber comunicación con la parte externa o a veces con algún órgano genital. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la cloaca inicialmente no se ha separado de manera normal. Y acá vemos las diferentes anomalías. Acá vemos entonces una fístula urorectal de esta uretra y el recto, y además que también vemos una atresia. ¿Sí? ¿Por qué atresia? Porque no hay una comunicación con la parte externa. Acá tenemos una foseta anal, no hay una comunicación. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que la primera defecación se conoce como meconio. ¿Y por dónde va a salir? Según esta imagen. ¿Sí? Pues vamos a ver que el recién nacido no se va a ver orina, sino meconio en vez de orina. ¿Sí? De color negro. Ustedes cuando atiendan a un recién nacido, cuando estén haciendo serum, lejos del niño, a 25 horas del pueblo donde van a estar hasta el departamento, hasta la capital del departamento para recién poder venir en una hora salina, tienen que estar atentos a este tipo de emergencia, porque es una emergencia, entonces tienen que actuar rápidamente e identificar sobre todo, acordarse, digamos, de estas clases. Acá también vemos, igual esta es una fístula, este es un varón prácticamente, ¿no? Y este es una mujer, ¿ok? Y vemos acá una fístula recto vaginal, ¿no? Recto vaginal, ¿okay? Entonces también lo que vamos a ver es que en esta niña, el meconio, que va a salir por la, no va a salir por el recto, porque ya además hay una atresia. A veces, ¿y esto por qué ocurre? Porque no ha habido una buena separación de la cloaca, ¿sí? La cloaca no se ha separado. En algunas ocasiones sí se separó adecuadamente. Y otra cosa también que está descrito en las diapositivas, ¿no? Entre la región
de lo que es el sistema digestivo y el sistema urogenital, en la parte externa, se conoce como el perineo, ¿sí? O el perineo, ¿sí? Y hay músculos perineales, etc. Perineo, ¿sí? Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo es que sí hubo una separación no adecuada, pero hubo una atresia y existe una fístula recto-perineal, ¿no? O sea, hay una comunicación o un agujero que se ve en la región del perineo. Y en algunas otras ocasiones se separó adecuadamente y lo único que estamos viendo es que hay una atresia, ¿no? Aquí hay una membrana que no se rompió de manera adecuada, tenemos igual la cosita anal, pero al final no se va a ver mejor en este caso. En este caso no se ve mejor. ¿Por dónde va a salir mejor? No sabe. ¿Sí? Ahí sí. En este caso sí, en este caso sí. Todos son atresia. Acá hay atresia, pero en este caso atresia más fístula, atresia más fístula, atresia más fístula. En el caso de la atresia. ¿Sí? Entonces, vienen acá meconio. ¿Sí? Este varón se ve el meconio en la parte de la uretra, o a veces en la región, como decíamos, perineal, ¿no? A veces en el intestino posterior hemos visto lo que es el ano perforado, acabamos de ver hace un momento, que puede ser por también una falta de rectum, vamos a ver qué cosa significa el rectum, ¿no? Que es un proceso normal, ¿no? En la embriogénesis se cierra y luego se abre, ¿no? Entonces se cerró pero no cerró. Y luego tenemos por último lo que es la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es cuando la pared intestinal no tiene estos ganglios parasimpáticos que provienen, como te comentaba, de la cresta neural. ¿Sí? La cresta neural, no hubo una buena migración de las células de la cresta neural, por lo tanto no va a tener una buena inervación. ¿Y qué va a ocurrir? Si no hay buena inervación, el colon va a aumentar de volumen, eso se llama megacolon. ¿Sí? Usualmente ocurre hasta la región proximal, en la región del sigmoides, ¿no? Y en algunas ocasiones se puede ver variantes en el gen RED. Este gen RED está relacionado justamente a esto de la cresta neural. Muy bien. Nos vemos el próximo. Se dan cuenta, he tratado de combinar lo más que se ha podido, ¿sí? Sin embargo, igual nos falta una parte de esta clase, ¿no? Porque este tema es más chiquitito, muy corto, entonces igual les voy a pedir que en el próximo, y por ahí